Salgo a la calle de vuelta, o sea, vuelvo a meter, me bajo de la vereda hacia la calle y sigo por mi camino. De repente el camino de ciudad desapareció, o sea, la ciudad en sí desapareció y me enfrento a una oscuridad total que me envolvía, ¿no? Me envolvió por completo. Pero yo seguía caminando, sabía que no tenía sentido quedarme quieto. eh, y llego a una especie de portal, que no sé si era una especie de portal, porque literalmente era una puerta de piedra o que tenía aspecto a puerta de piedra, abierta de par en par, que invitaba al ingreso, ¿no? De hecho no había otra cosa para hacer que meterme en ese lugar. Entonces me meto, ya el contexto del cerro no se, no se diferenciaba, sino que era como que hubiésemos entrado por un túnel, por un gran túnel que nos llevó hasta este portal, y cruzando este portal, ¿no? Que era de piedra y que tenía luminiscencia en lo que sería la reja, ¿no? Cruzando este portal se vuelve a ver el Cerro Uritorco, ¿no? Muy cerca, ya digamos en la base del Cerro Uritorco. Y bueno, logré ver esto, ya era de noche, cuando cruzo este portal ya era de noche. Pero el cerro se veía espectacularmente bien, incluso brillaba también, tenía cierta luminiscencia, no solo en su contorno, sino en sus lados, y por arriba había muchísimas luces de colores claros, amarillo, naranja, blanco, que estaban suspendidas sobre el cerro. Habré contado aproximadamente en un conteo visual de la situación unas 50. Y era impresionante, realmente era impresionante. A esta altura sí yo ya estaba totalmente conmovido por la situación, porque ya digo, no es la primera vez que pasa, no es es la primera vez que pasa exactamente así, pero no la primera experiencia de contacto que tengo, y la verdad me fascinó, porque a ese nivel, cuando cruzo el portal, estas naves se sentía como se querían comunicar conmigo, y de hecho lo hacían a un nivel corpóreo, a un nivel de sensación del cuerpo, pero también a un nivel auditivo y a un nivel visual. ¿Por qué? Porque yo empezaba a ver cómo había otras entidades alrededor mío, otras entidades que estaban en esa situación, en ese lugar, en esa experiencia energética, y yo ya estaba totalmente extasiado porque las podía ver, las podía incluso eh, detallar o vincularme con esas energías que, para ser sincero, estaban como en otra cosa, no tomaban tanta conciencia de que yo estaba ahí, y como que no les daba tanta importancia o no les movía nada que yo estuviera por ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? En esa situación, eh, yo tenía que seguir andando porque, claro, estaba en un lugar que no se correspondía a mis pasos, a mi actividad real, a mis objetivos en ese día. Entonces digo, bueno, tengo que salir de acá. ¿Qué voy a hacer acá quieto? ¿Qué voy a hacer acá sin hacer nada? Por lo menos meterme más en la situación y empezar a investigar qué es lo que está pasando acá. Entonces seguí caminando. Me doy cuenta que cuando
o sea, seguía andando. Yo digo caminar, pero ya saben que estoy en silla de ruedas. No hace falta que lo aclare todo el tiempo. Seguía andando y me doy cuenta que mi cuerpo y mi silla ahora iban en bajada, ¿no? Sinceramente no se notaba que iba en bajada, pero estaba bajando. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se tiraba más hacia adelante, porque era más difícil frenar la silla y porque, bueno, por otras cuestiones que le pasan al cuerpo cuando va en una pendiente hacia abajo que uno sabe que, bueno, está yendo hacia abajo. Además, me daba cuenta de que estaba ingresando en la montaña porque cada vez había más piedras, más barro, más tierra, más arena, menos pasto, o sea, cada vez había más, había mucho más escombro en el suelo y a mí me costaba mucho más avanzar, ¿no? Entonces sabía que estaba ingresando o a la montaña en sí o a un lugar mucho más escabroso y en pendiente hacia abajo. Entonces seguía andando, seguía andando, seguía andando, seguía andando. Yo notaba que estas energías que yo dije que estaban a mi alrededor me ayudaban a, a esto que necesitaba hacer porque realmente a mí me costaba, pero obviamente me seguía costando. Y en ese sentido, bueno, habré estado aproximadamente bajando una media hora hacia no sé bien qué lugar, pero estuve bajando aproximadamente durante media hora, totalmente costoso, totalmente difícil, hasta que llegué a un lugar repleto de gente. En este punto sí la gente era de carne y hueso, pero también había de esta gente que digo que era energética, e incluso había gente que era totalmente distinta a la gente que nosotros podemos ver comúnmente. Era como si fueran de otras razas o de otras formas, ¿no? Y en este momento, en esta situación en donde ya habíamos bajado ese pendiente y en donde éramos un montón los que bajábamos, no era yo solo, era como otro mundo, era otra situación. Ya nos olvidamos de las casas, del pavimento, nos olvidamos de la tecnología y era todo como si nos hubiésemos ido al pasado, ¿no? Había casitas muy precarias, como carpas, había mucha gente circulando, mucha gente muy feliz, muy contenta, muy en paz, muy agradable. Y nosotros llegábamos a ese contexto en el cual, bueno, se sentía toda una energía muy linda, muy bonita por todos lados. Había gente muy feliz, como digo, muy tranquila. Y volví a estar de día. En el lugar este donde digo, volví a estar de día, el sol se volvía, o sea, el cerro ya no existía, pero se ve, no estaba, no se percibía el cerro, pero sabíamos que estábamos dentro del cerro porque eh, había todo como un domo de piedra, ¿no? Estaba digamos, las grietas del cerro y estaba en un gran hueco central por donde entraba la luz, por eso sabíamos que era de día. Y aparte había un montón de espejos reflectores que hacían que el lugar adentro pareciera totalmente de día, totalmente aireado, totalmente hasta perfumado, porque había vegetación muy linda adentro. Así que era algo extraño. Si ustedes me preguntan si la luz que teníamos era luz del sol o era luz artificial, yo no sabría decirlo porque la sensación era la misma. Lo que sí les puedo decir es que había lugares en ese techo de piedra por donde entraba la luz del sol. Ahora, si eso era luz del sol o era otra cosa, no lo sé, pero daba la impresión de que sí podía entrar la luz del sol por ahí. Entonces estuvimos ahí un rato
yo estaba bastante emocionado por todo, no quería hacer nada que afectara a ese clima, a esa situación que se estaba dando, por lo que, bueno, me mantuve, digamos, en una situación de respeto y de bajo perfil, en donde sinceramente lo único que hice fue recorrer el lugar, intentar ver de cerca a todas estas personalidades que estaban por ahí. Algunas estaban peleando, otras estaban conversando, peleando recreativamente. Otras estaban conversando, otras estaban comiendo y bebiendo. Recuerdo que me senté, o sea, me bajé de la silla, me senté en el suelo y intenté entrar en proceso meditativo. Cuando estoy por entrar en proceso meditativo, porque realmente estaba tranquilo y me gustaba la situación, no me quería ir de ahí, se acerca una de estas entidades energéticas que no tenían una forma concreta, sino que eran un halo amarillo. Eh, y se acerca con un tacho, era un tacho metálico grande con una bebida, ¿no? La bebida tenía rico olor, tenía rico aspecto, rico, eh, no sé, daba la sensación de poder tomarse eso, ¿no? Entonces probé. Cuando pruebo eso, eh, era exquisito. Y, y bueno, sigo tomando. No entré en estado meditativo, obviamente, sino que esta bebida, cuando yo me percato de que hay una sensación en mi oído, un mensaje que está queriéndose dar, se me viene la palabra bautismo. Entonces lo miro esta entidad, miro el tarro y tomo. Y cuando le doy el jarro a este ser para que me lo tenga, porque yo ya había terminado y quería agradecer, ¿no? Me pierdo la conciencia. Pierdo la conciencia totalmente. Cuando despierto, estaba eh, en la vereda del hotel con la silla destruida, realmente destruida. Ahí les voy a dejar una foto seguramente para que la vean. Y bueno, y la experiencia, yo no tenía nada en el cuerpo, no estaba ni con resaca, no estaba golpeado, no estaba arañado, no estaba nada. Y bueno, me meto al hotel, con la gente del hotel trato de arrastrar la silla porque la silla estaba inutilizable. Y bueno, y después, bueno, me quedé toda la noche pensando en esa experiencia. Esa noche me quedé meditando, no me importó tanto la silla, me quedé meditando, siempre muy cerquita del cerro y tomando contacto con el cerro todo el tiempo. Y bueno, y ya después de haber atravesado toda esa experiencia, haber pasado la noche y toda esta cuestión, sí, ya era el otro día me puse a ver cómo hacer para solucionar lo de la silla, que me prestaron una para volverme a mi casa. Me volví a mi casa, devolví la silla, arreglé mi silla, porque no se podía arreglar ahí con los recursos que tenía en ese lugar. Y bueno, y me quedó la experiencia. Una experiencia que quiero volver a retomar porque sé cómo hacerlo, o creo saber cómo hacerlo. eh, y es muy interesante porque fue una invitación a algo más, a un montón de cosas más. Así que quiero seguir haciéndolo y quería contar esta experiencia porque me encantó.
fue distinta, fue única, la atesoro, obviamente como todas las otras experiencias que he vivido, pero esta fue especial porque en algún lugar de mi corazón la necesitaba y la anhelaba, así que bueno, quería contárselas, me parece súper importante contárselas, así que bueno, nada más, eso. Espero que el video no ya haya quedado muy largo. Si tienen dudas o me quieren preguntar algo o me quieren comentar algo, ya sea sobre este tema u otro tema, me lo dejan en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima. Chao.